Eddie se siente terrible. Por su culpa, Carnage ha capturado a Miles y lo ha sumergido en el vacío del poder de Null. Como un miembro del culto de Carnage, Miles ataca a Brock y aunque este no quiera dañarlo, no tiene más opción que lanzarlo lejos. Venom le dice que esa es su oportunidad, debe matarlo para evitar que intervenga. Eddie le hace ver que Spider-Man no está en control de sus actos, pero antes de terminar de hablar, son interrumpidos por los gritos de Scorpion, quien le pide ayuda a Eddie. Para empeorar las cosas, son detenidos por Carnage, quien está a punto de arrojar un vehículo sobre Eddie. Este le dijo que no querían matarlo, están tratando de ayudarlo, al igual que lo hacen con su nieto Normie. Al escuchar esto, Norman recuperó la razón por un breve instante. Venom aprovechó la oportunidad y lanzó un arcillo directo al corazón de Osborn. Eddie no puede creer lo que su otro ha hecho, pero este se excusa diciendo que alguien tenía que hacerlo. Tras esto, Brock se apresuró a ayudar a Mac, pero su simbionte decidió quedarse cerca de Osborn mientras consideraba la idea de matarlo y arrebatarle su códex antes de que Carnage lo haga. No puede permitir que su hijo siga matando personas en el nombre de Null. Eddie lo reta a hacerlo, pero mientras su simbionte se mancha las manos, él ayudará a la única persona que puede salvar y lo hará a costa de su vida. De mala gana, Venom volvió con Eddie y mientras el Grendel curaba a Norman, el simbionte le pidió a su huésped que no se vaya a molestar con él cuando ambos pierdan la pelea por no matar a Osborn cuando tuvieron la oportunidad. Mientras se enfrentaban a los simbiontes, Eddie le preguntó a Venom qué pasaba con él. Nunca antes había tratado de matar a alguien por su propia cuenta. Este le informa que se siente responsable por los recientes actos de su hijo y necesita ponerle fin a esta matanza. Eddie afirmó que lo entiende. Él también tiene un hijo, pero eso no significa que vaya por ahí matando a los que se cruzan en su camino. Venom lo comprende, pero le hace saber que si Eddie no es lo suficientemente fuerte como para detener a Cletus, él buscará a alguien que sí lo sea. Tras escapar, Venom llevó a Mac al refugio de Rex donde Maker podría extraer su códex, y después lo llevaría a un hospital. Al abrir la puerta, Eddie se preocupó al ver que Spider-Man estaba ahí y había llevado al Capitán América, Wolverine, Bruce Banner y The Thing con él. De inmediato, Spidey le hace saber que les contó la verdad sobre lo sucedido en Rikers, por lo que saben que él no fue el responsable de la muerte de Lee Price. El Cap reafirmó esto y le pidió a Eddie que se calmara, la caballería ya estaba ahí. Brock estrechó su mano y le pidió su ayuda para conseguir atención médica para Scorpion. Al preguntar por el paradero de Maker, Ben le comentó que este y el resto de los simbiontes de la Life Foundation habían escapado cuando decidió darles una golpiza. Banner interrumpió la conversación y mencionó que no estaba de acuerdo con probar una máquina así con un niño, pero esta parecía funcionar correctamente. Ha logrado extraer el códex del cuerpo de Normie. Este les pide que se preparen pues la extracción del códex toma bastante tiempo, y ellos son los siguientes. Luego de esto, Eddie fue a buscar a Dylan, y ambos compartieron un abrazo. Brock le preguntó si se encontraba bien, a lo cual este confirmó, y procedió a presentarle a su nueva mascota, Sleeper, quien había tomado la apariencia de un gato. Este saludó a Eddie y le aseguró que era un gusto volverlo a ver. Brock trató de agradecerle por cuidar a su hijo, pero fue interrumpido por Spider-Man, quien le informa que ya es hora de extraer los códex de todos. Venom le pide a Peter que él y el resto de los héroes entren primero, mientras monta guardia en caso de un ataque, pero Peter se niega. Él entrará al final, ya que se siente responsable de la actual crisis debido a que él fue quien trajo el primer simbionte de la Tierra. Mientras Spider-Man seguía hablando, Venom le pide a Eddie que le diga la verdad. Su raza ha habitado la Tierra desde la Era Oscura. Realmente Spider-Man no es responsable de esto. En lugar de eso, Eddie le dice a Spidey que tiene razón. Él es responsable y debería ir al final. Venom se molestó con él, a lo que su anfitrión responde que sería bueno tener un seguro de su simbionte en caso de que algo pase. Algunas horas después, el Cap se encontraba inconsciente mientras le extraían el códex. Banner monitoreaba su estado mientras que Eddie lo observaba desde afuera. Peter interrumpió sus pensamientos y le preguntó si estaba nervioso. Brock le preguntó de qué estaba hablando, pero Pete le pidió que no fingiera. Quería saber si ya le había revelado a Dylan que él era su verdadero padre. Eddie solo mostró una sonrisa macabra, y antes de que Spider-Man le pudiera preguntar por el motivo de su reacción, el verdadero Eddie Brock apareció y le pidió que se alejara del impostor. La apariencia del farsante comenzó a cambiar y reveló ser Carnage, quien les cuenta cómo su madre recibió terapia de electroshock cuando estaba embarazada de él. Eso causó que él falleciera durante el parto, pero fue el poder de Null lo que lo trajo de regreso desde el infierno y comprendió que el mundo estaba podrido. Fue enviado con varios psicólogos y terapistas que culpaban a los videojuegos y a la televisión por la condición de este, pero la verdad es que él nació siendo violencia y locura. Ellos conocen su nombre y quiere escucharlos gritándolo. Completamente rodeados,
Eddie necesita proteger a Dylan, por lo que Peter le dice que vaya mientras él trata de contener a Carnage. En ese momento, Venom se cansó de correr y deshizo su simbiosis con Eddie. Brock le pidió que no hiciera eso, necesitaba su ayuda para proteger a Dylan. El simbionte le advirtió sobre esto. Si él no tenía la fuerza suficiente para detener a Carnage, entonces buscaría a alguien que la tuviera. Venom trató de apoderarse del cuerpo del Dr. Banner, pero al verlo, Carnage lanzó sus cuchillas contra el cerebrito y señaló que matarlo era anticlimático, especialmente porque no sabía quién era él. Un enorme puño verde sorprendió a Cletus y lo golpeó con gran fuerza. Cassidy estaba sorprendido, realmente pudo sentir ese golpe. Quería saber quién era él. El simbionte respondió fuerte y claro. Él, o mejor dicho, ellos son Hulk. Luego de ser infectado por Carnage, la mente de Miles lucha por el control, pero el simbionte que lo posee es demasiado fuerte. El parásito reconoce el gran poder del arácnido, pero su espíritu es débil. Es por eso que puede tomar el control de él. Gracias a Carnage, ellos han escuchado la palabra de Null y ahora están dispuestos a seguir sus pasos para sumir el mundo en caos. Por primera vez, Miles Morales puede ser quien realmente es. De vuelta en la realidad, a Norman le gusta la nueva apariencia de Spider-Man. Parece que está listo para matar a un hombre. Es por eso que le encomienda matar a uno, pero no lo hará solo. Dan irá con él para asegurarse de que cumpla con su trabajo. La mente de Miles lucha por el control, pero solo basta un pequeño empujón del simbionte, y Spider-Man nuevamente cede el control al alienígena. Este comenta que su huésped es débil, y no hay lugar en el mundo de Null para tal cosa. Mientras ambos doppelgangers se balancean hasta su siguiente objetivo, Spider-Man trata de recordar quién es. Al pasar cerca del puente de Brooklyn, viene a su memoria un momento de su niñez, cuando su tío Aaron lo llevó a ver el puente. Gracias a esto, el chico pudo recordar su nombre. Él es Miles Morales, pero tan pronto el simbionte notó su presencia, vuelve a suprimir su personalidad para que no intervenga con su misión. Las criaturas llegaron a las oficinas de Volpe Communications, donde J. Jonah Jameson hablaba con su editor. El antiguo reportero le pidió que huyera. Los fenómenos habían venido por él, siempre van por él. Jameson intentó escapar, pero rápidamente fue acorralado por los simbiontes. Antes de que Miles pudiera lastimarlo, un rayo de energía lo golpeó por la espalda. Se trataba de Silver Sable y su equipo de seguridad, quienes habían sido contratados para proteger Volpe Communications. Los soldados de Sable trataron de contener a Dan mientras ella sacaba a Jonah del lugar. Miles no la dejaría escapar y se lanzó contra ella. Sable pudo evadir algunos ataques y acertar otros. Con Spider-Man superado, el otro simbionte no tuvo más opción que intervenir. Al ver que se aproximaba, Sable descuidó su espalda y quedó expuesta a un golpe directo de Miles. Ambos doppelgangers comenzaron a propinarle una golpiza, cual no hubiera terminado bien si no hubiera sido por la oportuna intervención de Jameson. Miles aprovechó la distracción nuevamente, comenzó a luchar por el control. Tal vez no recuerda su nombre, pero sabe que él no es un monstruo. El simbionte está sorprendido de que Spider-Man lograra retomar el control. Este lo orilló a escapar al tejado e incluso pudo comunicarse con Dan mediante la colmena colectiva. Miles sabe que él ha hecho cosas horribles, pero este no es su verdadero yo, solo está siendo controlado por el simbionte. Dan está de acuerdo y ambos comienzan a luchar por recobrar el control de sus cuerpos. Para su mala fortuna, Sable y Jameson lo siguieron y estos atacaron a Dan. El simbionte de Miles aprovechó la distracción para retomar el control, mientras desarmaba a Sable. Este admite haberse equivocado. Su huésped no era tan débil como él pensaba, pero no puede permitirse fallarle a Null. De un salto, el doppelganger atrapó a Jonah. Asustado, Jameson soltó un gran grito al ver que este monstruo estaba tratando de devorarlo. Andy continuó acorralada por Scream y los simbiontes. El control de Carnage sobre Patricia y Scream es intenso. Este le pide a su súbdita que le lleve a Andy para que pueda reclamar a ambas. Mientras la joven se defiende con sus poderes infernales, Scream nota que esto ya no es por venganza hacia Andy. Carnage exige una ofrenda y disfrutarán haciendo su tarea sagrada. Tras rasguñarla, Andy hizo su marca para quemar al simbionte. Scream estaba lastimada y se quería retirar de la pelea, pero la voz en su cabeza le ordenaba lo contrario. Pero mientras libraba una lucha interna por su libertad, Andy vuelve a decirle que Carnage la está usando y cuando la entregue le hará lo mismo a ella. Con Andy en el suelo, Scream aprovechó para capturarla, pero la chica de inmediato la quemó con su marca. Esto le sirvió para quitarse los tentáculos, pero la simbionte la volvió a tomar, ahora con su brazo, y le dice que ambas estaban muertas y las trajo de regreso. Su resurrección tiene un precio. En esos instantes, Scream tuvo una crisis en su mente.
El choque entre sus voces y las órdenes de Carnage era notorio. Pero antes de salir huyendo, Andy se compadeció de la criatura. Entonces Scream se arrancó el símbolo de Null de su frente y lo arrojó a un muro cercano. Benton le preguntó por su estado y Patricia respondió en pánico que presenciara lo que le habían hecho, en lo que se había convertido. Ella no quería hacerle daño y poco a poco Patricia fue cubierta por Scream. Andy no quería empequeñecer su problema actual, pero la chica quería saber si aún deseaba matarla. Patricia respondió que no, pues esa no era ella en control, el símbolo la forzó a atacarla. Y con esto, Andy no dudó en incinerar el símbolo de Null, pero tras hacerlo, Scream comenta que no sabe si eso servirá de algo. El símbolo no estaba solo en el muro, era parte de ella y podría aparecer de nuevo. La joven le dice que espera que pueda pelear otra vez por el control, de lo contrario, tendría que rostizarla de inmediato. Confundida aún por la situación, Scream pregunta qué es lo que le está sucediendo a la ciudad. Andy, sin rodeos, le cuenta el plan de Carnage, de cómo su deber de apóstol es conseguir los códices de las personas que han usado simbiontes y ahora se está volviendo más fuerte a cada momento. Scream sabe que ellas forman parte de los monstruos de Carnage, por lo que ahora deben evitar que ponga sus manos en Andy y resistirse a su influencia. Tras esto, Scream tomó a Andy y se balancearon a una azotea cercana, cosa que no le agradó a la joven, pero Scream quiere evitar que salga lastimada, y tienen que decidir qué hacer con ella. Si Carnage la quiere, deben mantenerla alejada de él. Pueden negarle lo que quiere o pueden pelear contra él. En ese momento, notaron que un grupo de personas estaba siendo amenazado por los seguidores de Carnage, así que Patricia decidió impedir que les hicieran daño. Patricia mató a varios doppelgangers, pero al notar que esto tomaba tiempo, Andy decidió bajar a apoyarla y quemar al resto de los simbiontes, cosa que molestó a Scream, pues la quería a salvo. Obviamente la chica no se quedaría de brazos cruzados, pues esta también es su pelea, e incluso hace un buen punto. Si solo se hubieran ido a esconder, estas personas estarían muertas. Asustados, le pedían al simbionte y la chica rara alejarse, pero Andy quería hacerles ver que estaban de su lado. De pronto, Scream comenzó a perder el control y pidió a gritos que huyeran. Andy se acercó para animarla, sabía que había vencido una vez y podría hacerlo de nuevo, pero ellos responden que no comprende. Su influencia es aún más fuerte, eso quiere decir que él está cerca. Pero al notarlo, ya era demasiado tarde. Carnage había llegado y matado a las personas. Él quería su ofrenda, pero deben detenerlo. Andy Benton debe sobrevivir. Desde las alcantarillas, Carnage comanda su ejército de simbiontes, pero ahora el asunto es que está harto de la incompetencia de Manwolf. Null demanda lealtad, obediencia y lo más importante, capacidad. Es por eso que pondrá a Jameson en una correa. Tras tener el control total del lobo, Manwolf se disculpa con su señor Carnage y promete que hará lo mejor para cumplir con las demandas de su dios. Cletus se burla de su esclavo, él no luce como el sujeto piadoso, tal vez psicótico, pero más que eso, es alguien de resultados y él no ha producido ninguno que le haya agradado. Misty Knight se ha escapado por última vez y ahora anda por las alcantarillas haciendo quién sabe qué. Es por eso que Carnage enviará a Jameson, pero bajo el comando de Demogoblin. No muy lejos de ahí, Misty Knight se ocultaba a plena vista con un cuerpo simbiótico inservible. Ha hecho todo lo posible por esconderse de los doppelgangers, pero no sabe cómo rayos salir de ahí. De pronto, dos simbiontes dieron la vuelta y pasaron justo al lado de la detective, pero sabía que si no actuaba, estos podrían notar su farsa y llamar al resto, por lo que tomó el brazo del cuerpo que usaba y golpeó a ambos. Al voltear, Knight notó que estos dos habían dejado un rastro de sangre, por lo que decidió seguirlo, aunque preparada para lo que podría encontrar. Y justo como lo imaginó, en un pequeño callejón se encontraban tres cuerpos sin vida. Seguramente se dedicaban al mantenimiento de la red eléctrica, solo hacían su trabajo y por eso fueron brutalmente asesinados. Sin nada que hacer por ellos, Misty optó por revisar sus bolsillos y por suerte para ella, uno tenía celular con pila y señal. Mientras tanto, en la superficie de Nueva York, un trío de niños jugaban béisbol en la calle, cuando de pronto de la alcantarilla surgió un doppelganger. Pero antes de que este siquiera pensara en lastimar a los pequeños, Danny Rand lo golpeó con su puño de hierro. Los niños le agradecieron y se tomaron algunas fotos con el héroe, pero este fue interrumpido por una llamada. Al responder, Misty se sintió aliviada. Danny quería saber dónde había estado y por qué no respondía a sus mensajes. Él pensó que estaba en una misión, pero antes de continuar, la detective le cuenta lo que está haciendo Carnage, por lo que le pide ayuda y específicamente le pide que no se adentre en las alcantarillas solo, es muy peligroso.
Iron Fist comentó que si estaba en peligro, debía ir solo para no perder tiempo, pero antes de poder terminar su conversación, Misty fue atacada y perdió el celular. Tras no tener respuesta, Dani se quedó pensando en lo que su amiga le había dicho y se asomó por la alcantarilla de donde salió el doppelganger, solo para encontrar un enorme ejército de simbiontes. Esto fue lo único que necesitó para decidir pedir ayuda. Por otro lado, Demogoblin y Manwolf habían hallado a Misty. Esta le ha causado mucha pena a Jameson y quiere devolverle el favor comiéndose su otro brazo, pero Demogoblin lo detiene. No es el único que quiere un pedazo de ella. En la superficie, Iron Fist ha convocado a Firestar, Cloak and Dagger y Morbius. Este les agradece por acudir al llamado tan rápido. Lamentablemente no todos respondieron por no verse involucrados con un maniático asesino. Firestar tiene más o menos en mente a quién se refiere. Morbius interrumpe y afirma que era obvio que tenían que reunirse, aunque menciona que ellos no lo habían hecho desde Maximum Carnage. A Dani le molesta que sea en estas circunstancias, pero Carnage es más peligroso esta vez. Mientras hablaba el héroe, este retiró el sello de la alcantarilla y de inmediato un simbionte saltó para atacar a Iron Fist. Los Lethal Protectors se prepararon para responder, pero fue Deadlock quien pulverizó a la criatura. Henry se disculpó por su llegada tardía y comenta que Michael Collins, el Deadlock con el que pelearon previamente, lo envió para reemplazarlo. Cloak había escuchado de él, pero detesta a los Deadlocks por ser peligrosos y poco cuidadosos, así que comienza a amenazarlo. Dani detiene la atención pues no es tiempo de resolver sus diferencias. El asunto es salvar a Misty y detener a Carnage, y es por eso que los necesita a todos ellos. Y así, los 5 protectores se introdujeron en el drenaje sin ninguna idea de cómo hallar a su amiga detective. Desde las alcantarillas, Carnage comanda a su ejército de simbiontes y en estos momentos solo tiene a alguien en la mente, a Deadpool. Desde que escapó de Ravencroft, solo ha podido pensar en su columna, la cual se ha convertido para él en una rueda de la fortuna al haberse unido con 4 simbiontes. Con las fallas de Manwolf, Cletus ha tenido que recurrir a 3 prisioneros del instituto: Jackson Arvad, alias Will-O-the-Wisp, villano que puede ajustar su densidad molecular a voluntad; Conundrum, un ilusionista similar a Misterio; y finalmente a Freak, quien cuenta con habilidades superhumanas y regeneración acelerada. Carnage les da la bienvenida a la familia, pero no al círculo interno, pues es algo que ellos tienen que ganarse. Mientras Cassidy se comía la columna de un súbdito, Freak devoró la que Carnage sostenía. En esta, Wade se portaba algo travieso para su simbionte asesino favorito. Freak aseguró que el emocionarse le causa hambre. Para Carnage está bien, y por supuesto pueden devorar a Wade siempre y cuando le guarden su columna. Más tarde, en la guarida secreta y tienda de cómics de Deadpool, el mercenario está feliz de reencontrarse con sus amadas armas. No saben qué estaba pensando cuando se fue de casa sin sus bebés. Prácticamente era como salir sin ropa interior. Pero más que nada extrañó su Magnum .44. Mientras este la besaba, su celular comenzó a sonar y, molesto por la interrupción, respondió. Se trataba de su amigo Spider-Man, quien estaba aliviado de por fin haberlo contactado. Wade pretendió no saber quién estaba al otro lado de la llamada. Él se sintió abandonado, ya que Spidey trató su amistad como si fuera la pizza con piña de las amistades, es decir, lo más bajo y desagradable. Pete le pide de favor que se detenga, pues necesita su ayuda, y le promete que cuando todo termine, le comprará la pizza más neoyorquina que ha probado en su vida. Incluso la Estatua de la Libertad y Derek Jeter estarán ahí para entregársela, pero ahora lo necesita él, una persona que nunca se ha unido a un simbionte, para combatir a Carnage. Deadpool duda en ese instante y Peter creyó que accedía, pero al notar en su cámara de seguridad que los simbiontes habían llegado por él, tuvo que colgar. Al terminar la llamada, Spider-Man y Venom continuaban peleando con el ejército de Carnage. Eddie comentó que no necesitaban a su estúpido amigo, ya que los tiene a ellos. Pero Spidey está preocupado de que sea su estúpido amigo quien necesita más su ayuda. De vuelta en la guarida de Wade, los 3 simbiontes entraron y de inmediato vieron sentado al mercenario frente a un escritorio, y como Carnage quería su columna, no había ningún problema si le cortaban la cabeza. Freak se sintió confiado y por un momento pensó que tal vez él podría coleccionar cabezas si es que su amo hace lo mismo con las columnas, pero Conundrum le hace ver que era una falsa. Pero eso no era todo. En su cuerpo estaba pegada una nota que iniciaba con un espacio, seguido de la frase "hace la dinamita". El trío no sabía a qué se refería el chiste y en ese instante el edificio hizo explosión. Mientras caía en llamas Conundrum, Wade mencionó que su platillo favorito era que estuviera profundamente freído, y con su simbionte debilitado, lo único que tuvo que hacer fue clavarle su espada. Mientras terminaba de matarlo, Will-O-the-Wisp y Freak lo atacaron por la espalda. Estos mencionaron que su truco pudo haber funcionado con Conundrum,
pero no con Willow, ya que podía volverse intangible, mientras que Freak podía regurgitarse, pero su compañero corrige al idiota, pues se refería a regenerarse. Por supuesto, tras el ataque, Wade fingió estar lastimado para poder ganar tiempo y sacar su lanzallamas. Esto sirvió solo para hacerlos retroceder por un momento, pues debido a sus poderes, el lanzallamas no era de utilidad, por lo que Freak partió en dos su arma con los dientes. Con esto, Deadpool recurrió a su par de pistolas y comenzó a disparar, pero las perdió tras el ataque siguiente de los simbiontes. Con el mercenario a su merced, Will-O-The-Wisp tomó a Wade y decidió usar su truco mental para controlarlo. Este le pidió que observara sus luces, tomara su espada, la insertara en su espalda y sacara su preciada columna. Pero para su sorpresa, Wilson lo apuñaló con su otra mano. Sus poderes mentales nunca funcionaron en realidad, pues él está completamente loco, así que decidió actuar para bajar su guardia y no se volviera intangible para poder atacar. Con su muerte, solo restaba Freak, quien estaba confiado de que sus trucos no servirían al tener su regeneración, por lo que Deadpool lo tomó como un reto e indagó en su bolso de armas. Este probó primero con ametralladoras, el simbionte las aguantó, continuó con los lanzagranadas, estos causaron un poco más de daño. Después utilizó su bazooka, lo que lo debilitó un poco más. Finalmente probó con un arma ridícula al estilo Liefeld que le robó a Cable. Enseguida, Freak comenzó a morir y este no entendía el porqué, pero Wade le explica que sobrecargó demasiado su cuerpo con tanto daño, ni siquiera aguantaría una gota de agua. Y tras esto, Deadpool sacó su pistola de agua y disparó, lo que hizo que Freak se deshiciera. Mientras Wade descansaba por fin de tanta batalla, un simbionte se enredó de su cuello. Se trataba de Norman Osborn, quien seguía creyendo que era Cletus Kasady, y estaba listo para matarlo. Todo comienza en Nueva Segovia, Nicaragua. Mientras Alejandra Jones recorre el poblado destruido, la joven recuerda cuando intentó limpiar el pecado de ese lugar. Creyó que los ayudaría, pero redujo a los ciudadanos a drones babeantes desviados de toda humanidad. Es debido a esto que ha jurado proteger la villa de todo lo que trate de dañarlos. Se ha deshecho de narcotraficantes y de milicias, pero nada se compara con lo que ha encontrado en estos momentos. Carnage ha llegado y Alejandra tiene algo que le pertenece. Al mismo tiempo, en Brooklyn, New York, Danny Ketch ha recibido su cargamento semanal para su bar. Él se dirige a ponerlas en su almacén, pero este es sorprendido dentro por una proyección astral de Johnny Blaze. Este le advierte que Alejandra está en peligro, pero Ketch está más preocupado por sus botellas de whisky. Johnny le pide que por favor se dirija a Nicaragua y la ayude. Danny responde que no tiene idea de quién es. Blaze le cuenta que es una Rider como ellos, e incluso él fue un mentor para ella, pero le falló. Enseguida Ketch lo cuestiona del por qué él no va a ayudarla, a lo que Johnny contesta que no puede, aún está atascado en el infierno, y solo puede hacer proyecciones astrales, al menos hasta que descubra cómo rayos Mephisto salía todo el tiempo. Por eso lo necesita ahorita. Ellos siempre dejan que los Riders sufran por su cuenta, pero Alejandra no tiene la culpa. Él es responsable de lo que ella es ahora y no la dejará morir por algo que no debió hacer. Antes de siquiera terminar de limpiar el alcohol del piso, Danny aceptó ir, pero le exigió a Johnny que se apresurara a descubrir cómo salir del infierno, porque ya no quiere ser la marioneta del diablo. Más tarde, a las afueras del pueblo, el culto de Carnage notó que el Ghost Rider iba en dirección a la villa. Uno de los miembros quería alertar a su amo, pero el líder le advirtió que si quería conservar su columna, sería mejor que no interfiriera, ya que esas eran las órdenes de Carnage. Dentro del pueblo, Danny se bajó de su motocicleta frente a una cantina. En el interior fue amenazado por el dueño, pues creía que era el asesino que estaba enfrentando a su guardián fantasma. Al ver que no podía razonar con el hombre, Ketch se dirigió a su hija Aymara, quien le contó sobre Ghost Rider, la cual era un mito para ellos hasta ahora. Danny mencionó que por eso estaba ahí, para ayudarla, y quería saber dónde se encontraba. La familia comentó que se habían ido a la colina, pero al parecer habían regresado. En las calles, Cletus aún intentaba arrancarle la columna a Alejandra, por lo que Ketch no tuvo más opción que transformarse en Rider. Mientras Danny escondía a la familia en la cantina, Alejandra le decía a Carnage que una vez combatió al lado de uno de los de su tipo. Era una criatura honorable a diferencia del monstruo que es él. El asesino respondió que es eso mismo lo que lo trae a Nicaragua. Él dejó parte de su simbionte en su cuerpo y lo quiere de regreso. Con Jones defendiéndose con su cuchilla, Danny aprovechó para hacer su entrada. La joven creyó de inmediato que se trataba de su mentor Johnny Blaze, pero este la corrige y le dice que le explicará más tarde la situación. Tras esto, Ketch encadenó el cuello de Carnage y lo arrastró unos cuantos pasos. Este comentó que creía que estaba muerto,
pero mientras Carnage liberaba cuchillas con su simbionte, respondió que no podía matar a un dios. Danny forcejeaba con la cadena y mencionó que no era un dios, sino un asesino serial con una sanguijuela pegada a su cuerpo. De pronto, Ketch comenzó a perder el control de Cassidy, por lo que le pidió a ella que actuara. Alejandra se acercó rápidamente para eliminarlo, pues nadie amenazaba a la bella y salía con vida, pero Carnage se liberó y atravesó a Alejandra por el pecho. Con Danny en el piso, no pudo detener a Carnage de consumir su columna. Este le agradeció a Ryder por ser una buena distracción y de inmediato se convirtió en un nuevo Carnage, pues todos los códex eran distintos. Cada uno lo deja acercarse a lo que la persona realmente era. Ahora, como Carnage Ryder, no puede creer que no supiera lo que pasaría. De ser así, la hubiera matado antes. Le gusta su nueva forma. Tras esto, Danny regresó en mod agitando su cadena infernal, pero con su simbionte. Carnage creó una igualmente en llamas con la que tomó al Ryder del cuello. Por otro lado, en el infierno, Alejandra finalmente había llegado. Johnny se disculpó con ella, pero la chica quería saber dónde estaba y el por qué él se encontraba ahí. Blaze le informó que esto era el infierno y que ahora él es quien manda ahí. Intentó enviarle ayuda. Jones la interrumpió antes de darle alguna excusa, pues ella solo quería respuestas. Johnny respondió que ahora estaba muerta. Ahí es a donde van los Riders cuando mueren. Ella tenía un códex simbiótico. Se adhirió al espíritu de la venganza cuando Venom lo usó, y al regresarlo le pasó el códex. Carnage ha estado recolectándolos y creyó que podrían detenerlo antes de que tomara el suyo, pero falló. Al concluir su explicación, Alejandra le exigió que la regresara a la Tierra, pero Blaze se negó. Esto hizo que se ganara una bofetada por parte de su antiguo pupilo y le dice que las personas de la villa la necesitan y él es el diablo. Ha peleado contra diablos antes y sabe qué poderes poseen. Ellos mandan a demonios y secuaces a la Tierra para jugar con la humanidad. Johnny contesta que aún es nuevo en esto. Podría hacer que poseyera a alguien, pues no tiene la habilidad de solo regresarla. Su cuerpo se ha ido. Alejandra entonces le pide que haga exactamente eso. No necesita estar en su cuerpo, solo requiere estar ahí. Quiere asegurarse de que estén seguros, lejos del monstruo, y deben apresurarse antes de que alguien salga herido. En el camión del culto, los acólitos pensaban que el combate era una distracción. Su amo ya tenía el códex, por lo que creyeron conveniente moverse al siguiente objetivo. Por otra parte, Carnage le estaba dando una paliza a Danny. Creyó que el verdadero Ghost Rider le daría más pelea. Ketch dejó que su adversario se acercara y esquivó su hacha para poder tomarlo del rostro y hacerlo experimentar la mirada de penitencia, para que sintiera cada momento de tortura y crueldad que él infligió. Pero Carnage solo se burló y separó la mirada, pues no tiene remordimiento alguno. Esto solo le recordó lo mucho que le gusta hacer lo que hace. Él nació en el caos y se alimentó de la violencia y la depravación. Esta maniobra solo dejó peor a Danny, pues lo dejó aturdido. Con esto el asesino lo tomó y lo atravesó con su cuchilla. Por otro lado, en la cantina de la familia de Imara, se preparaban para meterse en el almacén y esconderse definitivamente. Pero en ese momento, Johnny regresó a Alejandra a la Tierra y la Ryder poseyó a la joven Imara. Cuando su padre notó que ésta quería salir, la detuvo, pero Jones respondió que todos debían pelear, ya que de lo contrario los mataría. Mientras tanto, Danny se esforzaba por levantarse. Pensó que la mirada de penitencia funcionaría esta vez. Carnage tomó al Ryder y le mostró de la mala gana que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando otro resultado. Siendo arrastrado, Ketch sacó su cadena y la atoró en la rueda de la moto simbiótica. Tras esto, ambos se volcaron pero volvieron a ponerse de pie para pelear nuevamente. Carnage está más cerca de la divinidad cuando sea uno con Null. Toda criatura en el planeta morirá frente a él, incluidas las personas de la villa, pero antes de terminar su monólogo, fue interrumpido por una lluvia de bombas Molotov. El pueblo le exigía que se fuera, e incluso Danny notó que Alejandra había regresado. De pronto, apartando a toda multitud, el camión del culto se atravesó y recogió a su amo para partir a su siguiente objetivo. Antes de irse, Imara se aproximó a Danny y le preguntó por su identidad. Este se presentó y él ya sabía que era Alejandra. Ella le agradeció por ayudarla. Él comenta que falló pues aún así la mató, pero responde que lo que importa es que la gente esté a salvo y sin él probablemente hubiera sido mucho peor. Ella se despide y le agradece nuevamente antes de regresar al infierno. Imara despertó confundida de lo que había pasado y Danny le contó que la Ghost Rider necesitó su ayuda, pero ahora se ha ido y si necesitan algo, podrían llamarlo a él. Más tarde, dentro del camión del culto, Carnage estaba furioso porque interrumpieron su diversión y exigió saber quién había sido el responsable. Este comenzó a disculparse pues no quería que mataran a su amo, ya que el efecto del códex del Rider estaba por terminar.
Cletus partió al sujeto en dos, dejando en claro que nunca nadie volvería a cuestionar sus decisiones y sus planes. En el infierno, Johnny se vuelve a disculpar, eso le compró todo el tiempo que pudo. La chica era fuerte y peleaba por su cuerpo. A ella no le molesta, pues después de todo era suyo y no hubiera sido justo que ella se lo quedara. Mientras caminaban hacia la siguiente sala infernal, Johnny menciona que desea que conozca a varios espíritus, aquellos que comprenden por lo que está pasando. Después de todo, ella ahora está en casa. Hace varios años atrás, Spider-Man descubrió que el traje alienígena que trajo de las Secret Wars era en realidad un simbionte que estaba tratando de apoderarse de su cuerpo. Con la ayuda de Reed Richards, Spidey logró liberarse del alien, pero este no estaba listo para dejarlo ir. Eventualmente, logró escapar de su cautiverio en el edificio Baxter y usó a un hombre que pasaba cerca para poder reencontrarse con su verdadero amor. Al ser abandonado por el simbionte, el hombre regresó a su vida cotidiana, pero nunca volvimos a saber de él. Poco antes de los sucesos de Absolute Carnage número 1, ese mismo hombre estaba siendo juzgado para determinar si puede pasar los últimos días de su vida como un hombre libre. Los directivos de la prisión le dan sus condolencias al juez Elkhart por su condición. Este les aseguró que no ha sido juez por mucho tiempo, prefiere que lo llamen Leonard o Len. Tras esto, el anciano les dice que realmente no importa si vivirá sus últimos días dentro o fuera de la cárcel, así que cualquier decisión que ellos tomen está bien para él. Los oficiales le piden que comience a contarles por el principio. Leonard cree que todo comenzó cuando fue de vacaciones a Nueva York. Por años él quiso ir a conocer la Gran Manzana, pero su esposa se negaba, ya que era el epicentro de los acontecimientos superhumanos, además de que las calles no eran seguras durante las noches. Cuando ambos se divorciaron, este creyó que era momento de hacer su sueño realidad. Media hora después de llegar a la ciudad, este se encontró con Spider-Man, quien portaba un traje negro por aquel entonces. Leonard creyó que eso era la cosa más asombrosa que había visto en su vida, pero conforme pasó el tiempo, este notó que era más común de lo que pensaba. Tras encontrarse con Thor, Doctor Strange e incluso el Capitán América en un restaurante, esto dejó de parecerle emocionante. Una noche, mientras visitaba el edificio Baxter, este perdió completamente la conciencia y cuando volvió en sí, se encontraba a varias calles del edificio sin recuerdos de cómo había llegado ahí. Al volver a casa, Leonard de inmediato fue a ver a su doctor, pero este le aseguró que se encontraba completamente bien. Tal vez fue algo que comió, o sus niveles de azúcar bajaron de golpe. En cualquier caso, le aseguró que era algo que solo podría pasar una vez. Tras dejar el hospital, este se reunió con su hijo, quien no podía creer que el médico no tuviera la respuesta a su condición. Tal vez debió haber consultado a otro doctor. Su padre no estaba preocupado al respecto, así que prefirió olvidar lo sucedido. Antes de ir a casa, ambos se detuvieron en un local de comida rápida. A Leonard no le gustaba ese tipo de comida, pero a su hijo le encantaba. Al entrar, hallaron a una mujer quien estaba desesperada por comer un burrito. El cajero le dijo que no podían dar desayunos después de las 11. Eran políticas de la empresa. La chica le pidió que hiciera una excepción. Solo habían pasado 7 minutos de las 11. El chico le comentó que estaba siendo irracional, pero ella le dijo que en realidad estaba tratando de actuar normal por esta ocasión. Al ver el alboroto, el gerente le exigió que se calmara o fuera a gritar a otro lado. Esta lo tomó del cuello y lo lanzó lejos con gran fuerza. Tras esto, otro hombre intentó controlarla, pero ella lo lanzó contra el suelo. 2 policías que estaban en el lugar trataron de someterla, pero fueron vencidos fácilmente. Luego de unos minutos, más patrullas llegaron al restaurante y por fin pudieron someter a la mujer. Mientras se la llevaban, Leonard y su hijo observaban todo lo ocurrido. Algunos días después, Len regresó a su trabajo y para su sorpresa, la misma mujer del restaurante fue llevada a su corte para ser enjuiciada. La señorita Dobson le aseguró que lo que pasó no era su culpa. Él estuvo ahí, sabe que no fue ella quien inició el pleito. Leonard le dijo lo que él vio. Fue una mujer fuera de control y necesitaba aprender que sus actos tenían consecuencias. Esta iba a ser enjuiciada el próximo mes. De momento sería puesta bajo custodia. La mujer le dice que no estaba siendo justo. Él tiene la oportunidad de hacer lo correcto, pero la está ignorando por completo. Esa misma noche, Len y su hijo regresaban a casa. En el trayecto, este le comentaba que la mujer del restaurante fue llevada a su corte para su juicio. Una vez en su hogar, estos fueron sorprendidos por la señorita Dobson. La mujer le dijo que lo estaba pronunciando mal. Su nombre era Dodson, como el verdadero nombre de Lewis Carroll, pero ella prefería que le llamaran White Rabbit. La villana sacó su pistola y amenazó al juez, ya que este no había sido justo con ella. Su hijo se puso justo en medio y le exigió que no lo hiciera. Su padre le pidió que se hiciera a un lado, pero este se negó. A White Rabbit no le importó y jaló el gatillo. Al hacerlo, una bandera salió de la pistola.
era un arma falsa. Este comenzó a reírse sin parar y aseguró que había sido muy gracioso, pero su expresión se tornó en horror cuando miró lo que había pasado. El hijo de Leonard estaba tirado en el piso sufriendo un ataque al corazón. El juez le preguntó qué le había hecho, pero White Rabbit le juró que no le hizo nada, solo era una broma. Leonard se apresuró a su auto donde usó su teléfono para llamar al 911. White Rabbit activó sus guantes eléctricos y le pidió que se alejara de él. Ella solía usar esos guantes para pelear, pero tal vez podría usarlos para reanimarlo. Ella intentó por varios minutos hasta que llegó la policía, pero ya era demasiado tarde. El doctor le dijo que Dan tenía un problema en el corazón que fue causado por el alto consumo de grasas. White Rabbit estaba completamente arrepentida, no quería que nada de eso pasara. Mientras estaba siendo esposada, le dijo a Leonard que lo sentía. Este se salió de control y trató de atacarla, pero fue detenido por uno de los oficiales. Días más tarde, en el funeral de Dan, su madre culpó a Leonard por la muerte de su hijo. Ella le advirtió que su trabajo como juez de criminales era demasiado peligroso y ahora su hijo estaba muerto y él era el único culpable. Uno de sus amigos se acercó al juez y le aseguró que no era su culpa. Leonard está de acuerdo, solo había una culpable y él sabía lo que debía hacer. Este regresó a su casa y buscó algo que su ex esposa le compró cuando comenzó a trabajar como juez: una pistola de plástico para poder pasarla a través de los detectores de metales y usarla en la corte en caso de que uno de los presos se saliera de control. Más tarde, en el juicio de White Rabbit, donde la juez insinuó que esta estuvo muy ocupada desde que escapó de su custodia. Esta se levantó de su silla y aseguró que era verdad. También comentó que se sentía terrible por lo que había hecho. Sabe que es una criminal, pero nunca había querido ser una asesina, y realmente lo siente. Leonard logró ponerse justo detrás de ella y sacó su arma. Él le dijo que sus disculpas no le devolverían a su hijo. Uno de los hombres sentados junto a él trató de quitarle el arma. Durante el forcejeo, este disparó el arma, pero White Rabbit tuvo el tiempo suficiente para esquivar la bala. Cuando el juez se detuvo, observó que la bala le había dado al apuntador de la juez. Había matado a un hombre a sangre fría. Leonard no podía creer lo que había pasado, y mientras estaba siendo esposado, un conejo gigante atravesó la pared. White Rabbit se sintió mejor y se apresuró a subir al robot. Antes de escapar, esta le dio las gracias al juez. En verdad se sentía mal por matar a su hijo por accidente, pero ahora se siente mucho mejor porque sabe que no hay mucha diferencia entre ambos. Días después, Leonard fue enjuiciado y por supuesto fue declarado culpable. Su abogado trató de defenderlo, asegurando que estaba pasando por una crisis emocional, pero este sabía lo que hizo y lo que trató de hacer. Cuando fue llevado a prisión, varios internos lo golpearon, pues fue él quien los metió ahí. Las golpizas fueron constantes. Nunca trataron de matarlo, pues creían que era más divertido hacerlo sufrir. Los criminales dejaron de golpearlo cuando notaron que a él no le importaban las palizas. Nada era peor que la culpa que sentía. Esa ha sido su vida de los últimos años, hasta que sus exámenes médicos revelaron que tenía cáncer, y eso lo lleva a la actualidad. Así que no le interesa lo que pase, solo quiere morir de una vez. Tras escuchar su historia, los directivos le dijeron que tendrían que pensar si realmente podrían liberarlo. Le darán una respuesta al final de la semana. Antes de irse, ellos le aseguraron que se había ganado su simpatía por lo que le pasó. Leonard les dijo que realmente eso no importa porque al final comprendió que White Rabbit tenía razón. Muy en el fondo, todos somos criminales y solo estábamos buscando una excusa para dejarlo salir. Esa misma noche, Leonard recibió la visita de White Rabbit, quien se había colado en la prisión para saludarlo. Este le preguntó qué hacía ahí. Ella le dijo que nunca dejó de vigilarlo y le dio sus condolencias por el cáncer. Después le preguntó si ambos podrían ser amigos. Él le gritó que estaba loco, a lo cual respondió que era obvio. Su conversación se vio interrumpida cuando uno de los guardias le preguntó con quién estaba hablando. Al voltear a la ventana y ver que no había nadie, Leonard creyó que solo había sido su imaginación. El guardia le pidió que se alejara de los barrotes y mientras abría la puerta le preguntó si se encontraba bien. El ex juez lo afirmó y le preguntó quién era. Creyó que conocía a todos los guardias de la prisión. Cletus le aseguró que él no lo conocía y que realmente no quería hacer las cosas de este modo. Prefería irrumpir en la cárcel y matar a todos los guardias, pero lamentablemente aún no ha recuperado toda su fuerza. Al liberar a su simbionte, este se presentó como Carnage y le dijo que había venido por él. Leonard quería saber qué estaba pasando. Cletus le cuenta que hace años un simbionte se unió a él y dejó una parte de sí mismo en su cuerpo, y ahora planea arrancársela. El anciano volvió a cuestionarlo y ahora quería saber si planeaba matarlo. Carnage lo afirmó
y tras esto, Leonard le agradeció a Dios de que por fin su hora había llegado. El simbionte lo tomó del cuello y le aseguró que muy pronto podría agradecerle en persona. Mientras le arranca la columna, White Rabbit volvió a asomarse por la ventana para ver lo que estaba pasando. Cletus notó su presencia y le dijo que será mejor que se quede fuera de su camino, si sabe lo que le conviene. Al marcharse Carnage, esta se limpió la sangre de su cara y comentó que estaba a punto de vomitar. En la armería de Rex Strickland, Sleeper se presenta con Dylan, quien fue a explorar el cosmos por respuestas que ahora desea no saber. El simbionte explica que vagó por la galaxia por un tiempo, inseguro de su lugar en esta. Le ocurrieron varias cosas, pero fue hasta que a través del vacío lo sintió, algo que lo llamaba y lo atraía, diciéndole que ese planeta era su hogar, el planeta de los simbiontes. La Horda intentó reclamarlo, para que éste los ayudara en su lucha. Este no entendió hasta que fue testigo de la verdad, lo que el planeta mantiene en su núcleo. Pudo escuchar a su prisionero durmiente, quien decía: voy en camino, seré libre. Tras esto no tuvo más opción que librarse usando un ácido con su quimoquinesis, es decir, su habilidad de producir cualquier químico. En ese momento, supo que él sería necesitado en la Tierra cuando el Rey Oscuro llegara, y se apresuró lo más rápido que pudo para encontrar a Dylan. El hijo de Eddie está confundido. Si es el hijo de su hermano mayor, podrían ser como primos, pero Sleeper lo corrige. Él no está relacionado con Eddie, él es hijo de su otro, de Venom. Con eso aclarado, el niño quiere saber entonces quién es debajo del simbionte. Este revela que su anfitrión es Tel-Kar, un soldado Kree fallecido, pero quien está en control es él. Los niños, al ver la apariencia de Tel-Kar, se asustaron, pero Sleeper se apresuró a tranquilizarlos, pues ya tiene tiempo que murió y puede ser un tanto espantoso. Pero ahora se pregunta si podría ser mucho más útil con un nuevo anfitrión. Después de todo, siempre son más fuertes cuando no están solos. Mientras los dos descendientes de Venom están por tocarse, Maker utilizó un arma sónica para neutralizar a Sleeper, cortando la conexión con su huésped Kree. Richards le pidió que se tranquilizaran, pues ese era el último de los simbiontes. Tuvo algunos problemas con los otros, pero lo logró. Pronto se desharán de los alienígenas y a los anfitriones les extraerá su códex. Tras esto, Dylan se opuso a que encerrara a Sleeper, pues él era bueno, pero Reed le comentó que no era buena idea nombrarlos, y claramente tampoco confiar en ellos. Para esto, Maker ya había colocado a Sadie y a su familia en la máquina extractora de códices. Dylan pensó que este los mataría, pero Reed le informó que solo le sacaría sus códices, pero por otro lado, los simbiontes debían morir, y cuando termine con ellos, Normie sería el siguiente. Nuevamente el hijo de Brock se puso firme con la versión alterna de Mr. Fantastic. No le haría nada a Normie hasta que Spider-Man y Eddie regresaran, pero Richards lo interrumpe. El niño es un objetivo y no aguantará otro ataque, mientras la solución yace con ellos y es tan simple. Él no requiere su permiso, así que le pide que se aparte mientras salva vidas. En ese momento, el Maker activó la máquina extractora. Tal vez esta no mataba a nadie, pero aún así era parecido a la tortura, y al parecer Reed disfrutaba ese sufrimiento. Dylan se apresuró al cuarto de armas, donde estaba su amigo Normie, quien estaba asustado. No quería ser puesto en la máquina, así que el chico decidió prometer que no dejaría que le pasara nada. De pronto, en la habitación principal, Reed mantenía una conversación con Eddie por teléfono sobre el paradero del cuerpo de Anne. Esta conversación está detallada en nuestro video de Absolute Carnage número 2 para los que deseen escucharla completa. Mientras Reed continuaba charlando, los niños comenzaron a pensar en una solución. Pero, ¿qué es lo que haría Eddie en una situación así? Lo más seguro es que algo estúpido. Así que ambos se llenaron de armas y enfrentaron a Maker. Estos le informaron que se irían y no podrían decir nada al respecto. Pero Richards los amenazó, pues no esperaba que lo pudieran dañar, pero este no podría hacerles nada porque estaría muy ocupado. En ese instante, Dylan disparó contra los contenedores y los simbiontes de la Life Foundation escaparon de inmediato. Los niños aprovecharon para huir mientras Reed activaba protocolos defensivos, pero fue demasiado tarde. Riot, Lasher, Agony y Phage tomaron el control de Richards y se convirtieron en Hybrid Maker. Los niños, al percatarse de la criatura, salieron huyendo de la casa de Rex. Al ver que no podían escapar de él, Normie quería entregarse para que su amigo huyera, pues era a él a quien buscaban. Pero cuando Hybrid lo tomó, este solo lo apartó pues se interponía en su camino. Dylan le preguntó qué era lo que quería de él. Este respondió que él no tenía ni idea, pero ellos y el Maker lo podían sentir, y ahora sería suyo. Justo antes de tocarlo, Dylan mostró su enojo y podemos ver que sus ojos sacaron cierto resplandor, lo cual hizo sonreír a Hybrid, pues podía ver su verdadero potencial.
De la nada, un par de puños golpearon brutalmente al simbionte y una voz se disculpó con el pequeño. Se trataba de Spider-Man, The Thing, Wolverine y Captain America, quienes llegaron justo a tiempo para salvarlos. Durante su visita a Ravencroft, Kindred le decía a Norman que debía sentirse bien, ya que después de todo, no importa lo que Peter haga, siempre tendrá esa victoria sobre él, y no es cualquier pequeñez, especialmente viniendo del hombre que odia a Parker tanto como él. Pero tiene que admitir que nunca ha podido entender el porqué, qué era lo que tenía Pete para que se volviera tan obsesionado con él. Es decir, apenas si se conocían, no tenían una historia y no había grandes resentimientos. Tal vez Norman estaba celoso, no lo sabe y tal vez no importe. Quizá todo siempre sea sin sentido, el corazón quiere lo que quiere. Por otro lado, Kindred tiene sus razones para todo, razones por las que quiere verlo sufrir y razones para hacer pagar a Osborn por todo lo que hizo. La quiere con todas sus fuerzas. Esta venganza lo ha consumido por mucho más de lo que puede imaginar y ahora solo está ahí, indefenso. El problema es que ni siquiera es el mismo, la gran mente, la fuerza imparable. Norman Osborn, creyendo que es un asesino común y corriente, es vergonzoso la verdad. Si este le fuera a hacer lo que realmente se merece, él no entendería el porqué, y si es así, ¿cuál es el punto? Por lo que en su lugar le dejará un detalle. Si él fuera a matar a Pete en ese estado, bueno, sería una ironía porque le quitarían de las manos esa oportunidad. Técnicamente sería Cletus Kasady, así que no, él lo salvará de sí mismo, es lo menos que puede hacer por el hombre que lo convirtió en lo que es. Con sus 100 pies dentro de Norman, Kindred menciona que es un buen sueño, pero aún están muy lejos de que suceda. Esto es solo una despedida temporal. Cuando él regrese, él será Norman de nuevo y estarán listos para enfrentar la verdad juntos, como una gran familia feliz. Abrirá sus ojos y lo obligará a observar cómo todo lo que le importa en la vida se quema en las llamas del infierno. Besará sus lágrimas mientras caen y susurrará las promesas que él mismo se dijo cuando hizo todas estas cosas malas. Demostrará que no valieron la pena, que no logró nada. A partir de ahí podrá empezar a sufrir, pero hasta que ese día llegue, le pide que disfrute sus vacaciones. Mientras Kindred se retira, Cletus le llama al villano. Le tiene que decir algo importante. Por el vidrio de la puerta, le aclara que no es Norman Osborn, pero él escucha voces en su cabeza, cantando canciones todo el día, y él es una de ellas. Cletus tampoco soporta al sujeto, es un idiota, pero desde que Kindred apareció no ha dejado de hablar, tiene un mensaje para él. Norman quiere que sepa que está encantado de verlo, que trate de hacer duro lo que sea que tenga planeado. No hay nada que le pueda hacer a él que lo haga sentir que no valió la pena. Todo el dolor, todo el sacrificio, sí sirvió para un gran propósito. No puede escapar de eso. No pueden sacarlo todo eso del pasado, porque todo hombre sueña con un legado, y Kindred ciertamente es el suyo. Ante toda posibilidad y expectativa, siempre fue él todo el tiempo, y si Norman viera en lo que se ha convertido, le diría que está orgulloso de él. Y así, con una risa macabra de fondo, Kindred se fue de Ravencroft. En la actualidad, Peter yace en el suelo. Carnage se siente orgulloso por su logro. Ellos han peleado en varias ocasiones y usualmente no se sale con la suya. Ahora la cuestión no es si va a matarlo, sino cuánto tiempo dejará que dure el asesinato. Por otra parte, Spider-Man no puede evitar recordar cuando Harry recayó en su problema de las drogas. Aquel día, Pete se encontraba observando a sus amigos por la ventana. El doctor quería atender a Harry en un hospital, pero su padre se oponía. Spidey regresó a su identidad civil y entendió por qué Gwen quería que él visitara a Harry. Este necesitaba a sus amigos. Pero antes de entrar en su habitación fue detenido por Norman. Este no permitiría que se acercara a su hijo. Osborn culpaba a Parker por la condición de Harry y por todo lo malo que les había sucedido. Gwen y MJ escucharon los gritos de Osborn y le preguntaron a Peter de qué se trataba el alboroto. Este trató de explicarles, pero Norman los corrió del departamento sin poder hacer algo al respecto. Más tarde en la calle, los tres amigos se preguntaron qué había orillado a Harry a estar tan desesperado como para volver a consumir, pero ninguno tenía la respuesta. De vuelta en la casa de Rex, el sin pies de Kindred detuvo a Kasady de matar a Peter. Este rascaba en su cabeza. Para Cletus era injusto, pero si no podía tener al pez gordo, se quedaría con los pequeños. Acto seguido, Carnage comenzó a romper la puerta para llegar a Dylan y a Normie. Nuevamente, vemos un flashback donde se le avisa a Norman que sus acciones habían caído un 13%, pero su conversación fue interrumpida por su hijo, quien no se sentía muy bien, pero le recalca a su padre que puede cuidarse solo. Aún así, Harry estaba preocupado por su papá, todo por lo que habían trabajado se derrumbaba.
pero antes de continuar, el pequeño Osborn desfalleció. Con Pete casi inconsciente, sintió que todo daba vueltas. Todos tenían miedo. Carnage se acercaba a los niños y tenía que levantarse. Se quedaba sin tiempo. Mientras se pone de rodillas, comienza a pensar que lo iba a matar, pero algo lo detuvo. ¿Cómo y por qué? No lo sabe. Quiere saber por qué siempre es alguien más. ¿Por qué nunca puede detenerlo? No importa cuánto se esfuerce. Es por eso que terminó donde está. Él no fue suficiente. No pudo salvarlos. Ella estuvo en otro mundo con esa máquina. Si lo pudieran convertir en algo más fuerte, él sería suficiente. Tal vez nunca pasarían esas cosas de nuevo. Es su culpa, pero se tiene que levantar. Carnage continuó golpeando la puerta y poco a poco se hacía paso hacia los niños, pero Peter no dejaría que volviera a pasar, así que antes de que entrara en la habitación, Spider-Man se puso de pie y llamó a Norman. Su objetivo no eran ellos, sino él. Y así, Peter tomó la última oportunidad que tenía, golpeó a Carnage tan fuerte como pudo, esquivó y detuvo los ataques de su oponente. Haría las cosas de manera diferente, esta vez él sería suficiente. Lo haría por Gwen, Flash, Harry y MJ. Spider-Man comenzó a arrojar golpes brutales sin dejarle oportunidad de respuesta. Esta vez terminaría con él y no con la vida de sus amigos. Mientras Doppelganger continúa mordiendo a Jameson, Miles se pone a probar la sangre. No quiere matar a nadie, por lo que con todas sus fuerzas logra detener la mordida. Jonah sabe que está en conflicto, no tiene que hacerlo si no lo desea, pero el simbionte quiere aplastar el espíritu de Miles con la verdad de su padre y la inevitabilidad de Null. Aunque nuevamente Morales resiste, mientras toma algo de control, este carga su mano con Venom Blast y con un toque hace que el simbionte se separe de su cuerpo. Spider-Man por fin es el mismo de nuevo. Mientras tanto, Sable auxilia a Jonah, quien está sangrando por la mordida. El reportero le exige que lo lleve a un hospital, pero en las sombras, el simbionte que poseía a Miles lo acecha. En lo que Jameson y Sable se dirigen a la salida, Happy Dan queda confundido y se acerca a Miles para saber si puede ser libre. Él le responde que pueden deshacerse de su simbionte, pero a este le parece injusto, por lo que mientras pelean, estos saltan del edificio y aterrizan en una alberca de azotea. Claramente, Dan lo quiere matar, pero Morales no se da por vencido. Tras brincar a otro techo, Miles está aliviado de que no haya personas cerca para que salgan heridos. Ha tratado de usar su Venom Blast, pero su cabeza continúa dando vueltas, así que el combate se reduce a puro puñetazo. Aún en la azotea, Sable improvisa un vendaje para Jonah y le pide que espere mientras revisa que no haya más peligro. Pero sin percatarse, el simbionte restante hizo simbiosis con Jameson y tenía deseos de matar. De vuelta a la pelea, Miles trata de hacer razonar a Dan, pues será un asesino, pero sigue siendo su propia persona, no tiene que matar si no quiere. Happy Dan comenzó a retar al simbionte, pero Jonah se lanzó contra este y lo arrojó fuera del edificio. Spider-Man intentó salvarlo, pero Jameson se interpuso. El héroe no sabía de dónde había salido este otro doppelganger, pero no podía dejar morir a Dan, así que bajó al techo más cercano donde se encontraba Happy, quien por suerte seguía con vida. Morales volteó la mirada para buscar al simbionte que lo perseguía, pero se había esfumado. Antes de irse, tenía que hacer algo con Dan, por lo que lo enredó por completo entre la araña para evitar que escapara. Miles siguió el pequeño rastro de destrozos que Jameson dejaba y notó que se dirigía al centro, de regreso a la base de Carnage. Spider-Man lo interceptó en la cuadra y durante el combate estos atravesaron el aparador de un local. En el suelo, por fin el héroe lo tenía acorralado, por lo que cargó su Venom Blast y lo aplicó directo en el simbionte. El dueño del lugar se acercó para asegurarse que Spidey estuviera bien. Este le aseguró que lo estaba y se disculpó por su ventana, pues era la única manera de salvar al chico de afuera. Este le dice que no se preocupe, pues lo salvó a ambos, pero se tenía que deshacer de los tenis, pues sus clientes solo buscan que estén en la mejor condición. Miles notó que se trataba de los tenis que tanto deseaba, pero no podía aceptar una recompensa. El dueño insistió, pero pronto notaron que el simbionte continuaba moviéndose y buscaba escapar. Antes de irse, Spider-Man le pidió que llamara a la ambulancia. El hombre lo haría y además le guardaría sus tenis. Mientras perseguía al alienígena por las calles, Morales llegó a la conclusión de que mientras siga suelto, este buscará regresar con Carnage. Además, él ha probado que puede vencer al simbionte, y esta es su única llave para sus planes. Por lo que Miles hizo simbiosis nuevamente. Tal vez su cuerpo se retuerza, pero su mente es la propia. Así que, en completo control de su traje, está listo para combatir a Carnage. En la mente de Banner, Bruce tomó una silla y le agradece a Venom por darle la oportunidad de tener una conversación como esta. Ellos ya se conocen de antes y Bruce quiere recordar que él no estuvo presente, y tras hablar con su amigo,
Él cree que pueden ayudarse mutuamente, combinar fuerzas. Una vez que los otros lleguen, claro está. Sabe que la confianza es un problema. En situaciones como esta, las cosas se pueden poner complicadas, y sabe que ha sido lastimado en el pasado. No necesitan apresurarse, tienen algo de tiempo, así que mientras tanto, Bruce le contará cómo es que llegaron aquí. Hay cosas que el doctor envidia de Venom, y otras que no, y a veces es la misma cosa. Él es consciente, ya que esté dentro o fuera, él está ahí para todo, pero para él, cuando éste regresa, nunca sabe qué ha pasado. En una habitación de hotel, Bruce despertó y encontró una nota. Era de su alter ego, Joe Fixit. En esta, le informaba que la habitación estaba apagada. La reportera Jackie McGee se encontraba en la habitación de al lado. Betty y el recién resucitado Rick Jones estaban en el baño. Le pedía que no los molestara. Su ropa era de su talla. Le pide que no las maltrate. Aún así, había más en el closet, incluyendo ropa rasgada. Devil Hulk le recomendaba que mantuviera un perfil bajo por ahora. Joe volvería en 2 días para cambiar de motel a menos de que Rick despertara. Sin hacer mucho caso a la carta, Bruce abrió la puerta del baño y le preguntó a Betty si se encontraba mejor por la herida de bala. Ella le dijo que sí. Rick estaba en la bañera recuperándose. Si quería saber más, Jackie podría contarle, y tras esto, Betty azotó la puerta. Eventualmente, él habló con Jackie, le contó todo. Shadowbase robó el cuerpo de Rick, él ya estaba al tanto de eso, pero lo nuevo para él fue saber que ellos experimentaron con su cuerpo, lo convirtieron en una abominación. Ellos lo mandaron tras él, Betty y McGee. Fue poco placentero. Para su suerte, Hulk sacó a Rick de su caparazón de abominación, y desde entonces, bueno, realmente no puede decir que está muerto, ahora se está recuperando. Bruce se recostó y comenzó a ver la televisión. Él se enteró gracias al motel, que estaban en California, así que creyó que podía tomar un poco de contexto con las noticias locales, pero él encontró otra cosa. Rox News transmitió un reportaje desde el cementerio militar donde docenas de tumbas habían sido vandalizadas, pero peor que eso, el cuerpo del general Thunderbolt Ross había desaparecido. Consternado por la noticia, Banner comenzó a pensar, el cuerpo robado de un sujeto mutado por Gamma. Él pudo llegar a una conclusión muy rápido, se trataba de él, o se trataba de Shadowbase otra vez, o un departamento militar tratando de aprovechar la mutación Gamma como un arma, o incluso podría ser peor. Antes de continuar con su explicación, Joe interrumpió la conversación, pues él estaba disgustado por cómo se veía. Se supone que su apariencia debería ser fea y gris. A Bruce le pareció extraña su ropa y este respondió que debía broncearse. Se tenía que vestir de acuerdo al clima, así que le pidió que se calmara. Mientras él seguía hablando con Venom, él iría por los demás. Tras esto, Banner continuó. La cosa con las personas Gamma es que no siempre se quedan muertas, a veces regresan, y si Ross no fue robado y solo regresó, podría ser malo. Más tarde ese día, Bruce le contó la situación del general a Betty, aunque no estaba muy seguro de hacerlo, pues McGee le contó que cuando se encontraron con los entrenadores de abominaciones, Betty perdió el control y arrancó sus cabezas de los cuerpos, y no tenía idea de cómo reaccionaría, ya no la reconoce. Bruce le comentó que tal vez lo mejor sería investigar. McGee podría vigilar a Rick. También la reportera le dijo que ella pudo encontrar a Hulk por su aroma, y le pregunta si podría hallar a su padre de esa forma. Betty le respondió que sí, ya sea muerto o vivo, ella lo encontraría. Después de esto, ambos comenzaron a discutir cuál sería la mejor vía de transporte. Ella le dijo que puede llegar al cementerio en 10 horas, pero con él tomaría mucho tiempo y además serían vistos, así que Bruce le sugirió temeroso que lo doblara, para que no ocupara tanto espacio y volara igual de rápido. Banner cuenta que ella no dijo nada, pero entendió. Tenía 12 horas antes de que Hulk despertara, así que Betty tomó su rostro y lo asesinó, y solo esperó que no hiciera mucho desastre. Tras esto, Betty partió con Bruce en sus garras, y lo malo es que no recuerda nada de lo que ve cuando está muerto, y cuando es Hulk, tampoco, pero esta vez, él lo dejó recordar. Al regresar, fue doloroso para ellos reformarse. Después de todo, iban doblados. Fue como una bolsa de aire inflándose. Pero cuando terminaron, Betty ya se había ido. Hulk supuso que ella había ido a buscar a su padre. No entiende por qué no se quedó con ellos. Tal vez quería estar sola, o quizá no le importaba lo que encontraran. En la cabeza de Banner, Hulk estaba molesto. Betty era su amiga, y a Hulk nunca le llaman para ver a sus amigos, solo para golpear. Él quiere saber el por qué, pero ni siquiera Bruce lo sabe. Banner continuó y apuntó a que las tumbas estaban en terrenos de un hospital abandonado, y la gente caminaba cerca de ahí. Eventualmente sería encontrado el cuerpo de Ross, así que Hulk hizo algo que nunca hace, llamar a los noticieros. Gracias a estos,
Hulk se enteró que no solo habían arrancado la espina del general, sino también la del joven mafioso llamado Angelo Fortunato, quien por un breve tiempo se convirtió en Venom. 2 días después, en Nueva York, Spidey se balanceaba por la ciudad buscando a los héroes que alguna vez portaron un simbionte, pero de pronto el trepamuros casi fue golpeado por una torre de agua. Hulk quería llamar su atención. Él sabía que no lo lastimaría y que no dejaría que lastimara a alguien más. Tras poner la situación bajo control, Peter fue a investigar y encontró a Bruce en el tejado. Estaba casi desnudo. Para su suerte, Peter tenía ropa escondida por toda la ciudad. Bruce está convencido de que ha perdido 2 días, así que probablemente Joe los puso a salvo durante el día, pero a Fix-It no le agrada Spidey, así que para esta conversación está él. Ellos tienen un sistema y ha llegado a apreciarlo. Peter no quería ser grosero, pero él halló una fosa con muchos cuerpos. No sabía que había sido él quien lo había encontrado. Bruce le explica que el cuerpo de Thunderbolt Ross fue robado. Encontrarlo era su prioridad. Él es una puerta potencial a un mal que no pueden comprender. No tienen ni idea con lo que están lidiando, pero al parecer lo opuesto es verdad y quiere que le hable de Venom. Spider-Man le explica que Venom no es el problema, es Carnage. Ha regresado y los simbiontes dejan una marca en las personas, un códex. Él los está recolectando y mientras más tiene, más cerca está de una comunión, por así decirlo. Quiere invocar al dios alienígena en la Tierra. Ese sujeto no son buenas noticias. El tipo es más viejo que el tiempo. Es un satán cósmico. Bruce solo pudo pensar en The One Below All, así que no pudo dejar de pensar que Null es una faceta de The One Below All, o alguna criatura controla algo por lo que está trabajando, así como su padre, por lo que esto también es un problema y debe ayudar. Banner fue interrumpido por Devil Hulk. Este no era su problema. Ross ya estaba de vuelta en su tumba, así que habían terminado. Betty y Rick los esperaban en California, donde necesitan estar. Tienen trabajo que hacer. Bruce lo sabe, pero eso no significa que dejarán que un dios termine con el mundo. Ellos acabarán con este, pero a su modo. Era muy tarde para echarse atrás. Ya estaban involucrados. Más tarde en la base de Rex, Spidey le pidió que le echara un vistazo a la máquina extractora de códices. No confiaba mucho en el Maker. Bruce aceptó, aunque le aseguró que no era tan inteligente como antes. Momentos después, los Vengadores llegaron y Steve se disculpó por lo que sucedió en Iowa. Banner aceptó, pero el capitán quería hablar con él y ayudarlo. Después, saludó a Eddie y por un momento pensó que lo había infectado previamente, pero hasta ese punto nunca había portado un simbionte. No ha pasado ni un segundo desde que se unió con Venom. Solo les parece que ha pasado más tiempo. Aún pueden rechazarlo. Devil Hulk se quitará la columna de ser necesario. Bruce se negó. Él está dispuesto a trabajar con él, combinar fuerzas. Devil Hulk le dice que las cosas no funcionan así. Le pide que mire a la criatura. Es un parásito alienígena. Infecta y usa a la gente. No le importa a él o los demás. Solo los usará. Los quiere por su fuerza. Hulk y Joe se metieron en la discusión. No hay nadie más fuerte que Hulk. Y para Fix-It, no parece que salgan de ahí sin pelear. Así que quiere ver qué pueden hacer con él. Devil Hulk se retira y le advierte que cuando salga todo mal, recordará que él le advirtió. Bruce estaba contento, 3 votos a favor y una abstención, así que estaba decidido. Ahora era parte de la familia. Ellos eran Hulk.